Nunca fui una persona creyente de lo paranormal, pero la siguiente historia que les voy a contar me hizo darme cuenta de los obscuros rituales que un humano puede llegar a hacer. Mi nombre es Francisco. Crecí en un rancho en el sur de Tamaulipas con mis padres, rodeado de vegetación y animales. Soy hijo único. Siempre he sido muy orgulloso de mis raíces, aunque desde pequeño tuve la inquietud de estudiar la universidad en la ciudad de Tampico, que queda a 4 horas del rancho. Así que cuando llegó el momento, acabando el bachillerato, me fui. Me incliné por las matemáticas y con los años me hice profesor en una universidad. Me casé y con el tiempo dejé de ir al rancho cada 15 días como solía hacerlo, dejando un poco olvidada la relación con mis padres, pues era difícil contactarlos. Como sé que no tienen buena señal de telefonía y que tenían que trasladarse hasta una garita en donde les llegaba un poco de señal, fue que les puse sonido únicamente a ellos en caso de emergencias. Aquel día, yo me encontraba en el salón dando una clase de álgebra, cuando entró una llamada justamente de mis padres. Debo reconocer que aquella llamada me tomó por sorpresa, pues es muy raro que me llamaran, y más a esa hora. Contesté y escuché la voz de mi padre pidiéndome que si podía ir para el rancho lo más pronto posible. Estaba alterado. Decía que mi madre había caído en cama, por lo que también me encargó unos medicamentos. No sabía qué tan grave era el asunto. No terminé la clase y fui directamente a la dirección a pedir un permiso urgente. Salí de la universidad y mientras iba manejando hacia la farmacia por el medicamento, le llamé a mi esposa para pedir que fuera haciendo las maletas y que mandara a comprar un garrafón de agua, porque sabía bien que a ella no le gustaba el agua que se toma en el rancho. Cuando salimos de la carretera federal y entramos a la recta sobre el camino de pura terracería que da hacia el rancho, comenzamos a sentir la pesadez de la noche, y como no traíamos ningún disco para escuchar algo de música, no nos quedó de otra más que escuchar la radio con su mala señal que iba y venía. Tenía ya casi 3 años sin ir a aquel rancho. He ido y venido durante años anteriormente, pero jamás había sentido la carretera tan vacía. Como había estado lloviendo mucho, algunas de las ramas de los árboles se atravesaban en el camino, haciendo golpear la camioneta en repetidas ocasiones. Cuando alcancé a ver el portón que está justo en el arco principal de aquel rancho, le pedí a mi mujer si me podía hacer el favor de bajarse a abrirlo para que todo fuera más rápido. Recuerdo que me quedé pensando en la salud de mi mamá, mientras mi esposa rodeaba la camioneta para subirse y meternos, cuando vi como de la oscuridad fue apareciendo un perro grande de color negro. Tenía sus orejas paradas y su mirada fija. Toqué el claxon en repetidas ocasiones y el perro no se movía. Solo nos enseñaba sus dientes, posiblemente gruñendo. Bajé la ventana y comencé a gritar que se moviera. El animal estaba inmóvil, pero su mirada nos retaba a través del parabrisas, como si supiera lo que estaba haciendo. Quité el pedal del freno y la camioneta naturalmente avanzó. El perro parecía estar paralizado. Estaba comenzando a molestarme. Mi esposa me apretó la mano y me preguntó que qué iba a hacer. Elevando un poco la voz le respondí que no se movía, que qué quería que hiciera. Me acerqué tanto que por la altura de la camioneta ya no alcanzaba a verlo. Mi mujer comenzó a gritar pidiéndome que por favor me detuviera. Finalmente puse el pie en el freno. Abrí la puerta y comencé a rodear la camioneta, pero ya no estaba. Me agaché para buscarlo debajo, cuando escuché la voz de un hombre diciendo mi nombre. Le levanté la mano para saludarlo y con la misma le hice una seña para que se esperara. Le dije que había un perro que podía haberse metido debajo de la camioneta. Me dijo que no me preocupara, que seguramente era un perro del rancho vecino que debió haber salido corriendo. Después se presentó diciendo que se llamaba Raúl y que era el vaquero del rancho de mis papás desde hace casi medio año. Le di la mano, noté su profunda mirada y la fuerza en la mano de alguien que trabaja con ganado. Me subí de nuevo a la camioneta
Nos metimos finalmente al rancho y nos estacionamos. Vi de la casa salir a mi papá con una mirada perdida. Al ver la situación, estando aún dentro de la camioneta, le dije a mi esposa que me disculpara por mi actitud de la entrada, pero que tenía mucho miedo de ver el estado de salud de mi mamá, que en realidad estaba espantado, por lo que el asunto del perro lo hablaríamos en otro momento, que no era importante. Me miró, volteó hacia los arcos de la entrada. Se quedó con una cara pensativa. Abrí la camioneta para salir y antes de cerrar la puerta me dijo que estaba bien, que después lo hablábamos. Antes de entrar a la casa, mi papá me estaba esperando en la puerta. Le pasé la bolsa de la farmacia y le di un abrazo. En ese momento pude notar que estaba devastado. Su voz, su semblante era como el de alguien que está por perder a un ser amado. Me dijo que no hiciera muchas preguntas, pero que mi mamá no había dormido bien en días y que ya estaba delirando, que la iba a ver muy delgada, pero que hiciera como si ella estuviera normal para darle ánimos. Abrí la puerta mosquitera y al entrar, luego sentí un escalofrío. La vi sentada con su mirada triste y perdida y me preguntó que si ya había comido. Verla así me sacó las lágrimas, pero me las tragué todas. Le di un beso y después me preguntó por mi esposa. Pensé en llamarla para que la viera y antes de abrir la puerta para salir, escuché que me dijo: «Vas para afuera. Ten cuidado, afuera hay mucha maldad, mi hijo». «¡Mi hijo!», gritó de nuevo. La maldad no duerme, y como sabe que de noche es libre, pues sale. No contesté nada. Al salir inmediatamente le pregunté a mi papá que qué estaba pasando y que cuánto tiempo tenía así. Me dijo que casi un mes, que ya habían ido 2 doctores del pueblo cercano y que ambos habían diagnosticado que tenía trastorno delirante. Lo vi tan desesperado que entre lo que estaba hablando, dijo que había la posibilidad de vender el rancho entero y pasar sus últimos días dándole atención médica en Tampico. El cuarto en el que nos quedamos compartía un pasillo con el cuarto de servicio que en ese momento era habitado por Raúl, el nuevo vaquero. Esa noche mi mujer y yo nos instalamos casi a las 11 de la noche. Ella estaba tan cansada que quedó dormida enseguida. Yo en cambio no podía dormir. Salí de la casa para respirar un poco de aire y me senté a la luz de la noche viendo un árbol de aguacate que teníamos desde hace muchos años. Y de la nada se dejó escuchar el sonido de un animal tomando agua, como el de un perro. Hasta donde sabía no había ningún perro porque a mi mamá nunca le gustaron. Supe que le había mordido uno de pequeña, así que no le di importancia. Regresé a mi cuarto y me metí a la cama. A la mañana siguiente fui a la garita donde llegaba la señal para hacer unas llamadas a la universidad y a los hospitales en Tampico, viendo la posibilidad de traer a un doctor, o al menos intentarlo. Y hablando con mis amigos, me pasaron el número de un doctor que podría venir hasta acá por un precio considerable. Quedé con él de recogerlo en esa garita ese mismo día a las 3 de la tarde. Regresé al rancho de mis padres. Aquella mañana tuvimos un desayuno en la parte del patio. Se sentía un poco de tensión, pues nadie quería estar ahí. En realidad todos estábamos sufriendo por el hecho de ver a mi mamá así, siempre con la mirada hacia abajo, divagando, a veces riendo. Por un momento se hizo un silencio y segundos después comenzó a devolver la comida. Lo que devolvía parecía ser de color entre amarillo y verde muy líquido. Me paré para buscar un trapo para limpiarla porque también se había manchado las manos, y cuando regresé a limpiarla, me miró a los ojos y me dijo: «¿Estoy soñando o es real? ¿Estoy soñando o es real?». Lo repetía y lo repetía. Mi papá la calmó hablándole bajito. Volteé hacia los árboles del fondo y vi al vaquero observándonos a lo lejos. Desde ese momento comenzó el pensamiento en mí de que algo extraño ocurría, pero no sabía exactamente qué era. Cuando terminamos de desayunar, entre mi papá y yo metimos a mi mamá a su mueble
y limpiamos la mesa. Me acerqué a mi mujer y cuando le di un beso, le susurré al oído: tenemos que hacer algo y me tienes que ayudar. De manera discreta nos metimos al cuarto y le platiqué lo que había escuchado la noche anterior. Me dijo que lo del perro se le había hecho extraño. Me preguntó si se podía regresar a la casa. Le dije que preferiría que estuviera conmigo ahí cerca, pues creía que lo que estaba sucediendo era una situación muy extraña. Se hicieron las 2:30 y me moví a la garita rápidamente por el doctor. Él ya estaba ahí. Cuando entró a la casa, yo me quedé afuera. El vaquero estaba ahí también. Intercambiamos miradas sin decir nada, hasta que dijo que tenía que llevar a la presa a las vacas, y se fue. Yo nunca respondí nada. Cuando salió el doctor, nos dijo que definitivamente sí había algo de lo que los doctores del pueblo cercano nos habían dicho, pero lo delicado con el trastorno de delirio es que se podía producir por la combinación de una enfermedad con los efectos secundarios de un medicamento, pero que en ocasiones no se puede encontrar la causa. Yo no sé nada de medicina, pero para mí el doctor no estaba dando ninguna respuesta. Solo nos dijo que cuidáramos su alimentación y la lleváramos al hospital para que le sacáramos análisis. Nos pidió también un vaso de agua. Decía que estaba sediento por el calor. Después, lo llevé hacia la carretera para que tomara el transporte de regreso a Tampico. Mi papá nos acompañó. Cuando veníamos solos de regreso, le pregunté si sabía sobre el perro negro que había visto y posiblemente escuchado. Me dijo que no, que pudo ser un conejo, pero que perros en esta zona no habían, ni en el rancho ni en el rancho más cercano que era de su amigo. Poco a poco comenzó a oscurecer. Atravesamos el arco, nos metimos, y cuando vi a mi esposa, le expresé que no sabía qué hacer. Hablamos durante horas hasta que la atrapó el sueño. Yo dormí unas horas, pero hubo un sonido que me despertó de golpe. Eran unos sonidos que golpeaban en la parte de afuera. Fui a ver qué pasaba, y de nuevo venía del cuarto de Raúl. Me acerqué por una grieta que dejaba ver hacia adentro, y pude ver al mismo perro revolcándose en el suelo sobre un espejo, como si estuviera dormido, pero su cuerpo enloqueciendo. Se detuvo, giró la cabeza hacia mí y abrió los ojos dejando su mirada retadora, pero esta vez burlona. Corrí hacia nuestro cuarto. Desperté a mi esposa y tomé un palo que encontré. Le dije: vámonos, nos tenemos que ir, súbete a la camioneta ya. Nos subimos sin empacar nada y arrancamos. Mi idea era ir por ayuda, porque solo no haría nada. Salí de reversa hasta el arco, y antes de pasarlo, el carro se detuvo de la nada. Pensé en que era la gasolina. Si bien la aguja no servía, era claro que con las vueltas de ir y regresar a la garita, la gasolina se había terminado. Seguí intentando encenderla, pero esta vez ni las luces se encendían. Fue cuando escuchamos que algo brincó y lo teníamos en el techo de la camioneta. Escuchábamos las uñas tocando el metal en cada pisada. Nos tomamos de las manos y nos quedamos viendo hacia las ventanas, tratando de ver de qué lado aparecía. Mi esposa comenzó a llorar tapándose la boca, mientras yo intentaba encender la camioneta de nuevo hasta que encendió. Metí el pie en el acelerador a fondo y salimos de reversa a toda velocidad, haciendo que aquello saliera volando, golpeando primero en el cofre y después cayendo en el suelo. Era el mismo perro que nos habíamos encontrado en el mismo lugar días atrás. Como iba con la inercia hacia atrás pero con el volante girado, hice una curva y ya no quise pasarle la camioneta por arriba, pues pensé mejor en salir ya de ese rancho y en llegar a la garita por ayuda. Cuando llegamos, encendí mi teléfono y vi muchas llamadas perdidas del doctor y un mensaje que decía: el agua, es el agua. Tomé solo un vaso con ustedes y no me puedo parar. Y segundos después, mi teléfono se me apagó. El de mi esposa no tenía saldo, por lo que tuvimos que volver en dirección hacia Tampico. Conforme nos íbamos acercando, la camioneta se apagó ahora sí por la gasolina.
Traté de estar pendiente si pasaba alguien, pero en aquella brecha oscura no pasaba nadie después de las 12, así que nos tocó pasar la noche allí, encerrados con los vidrios arriba. Aún recuerdo el miedo de sentir que en cualquier momento podía llegar por cualquier lado y acabar con nosotros fácilmente. Se hicieron las 5 de la mañana y vimos que unas luces de una camioneta se acercaban. Era un señor que se dedicaba a pasajear gente. Nos auxilió con una llamada y un poco de gasolina. Regresamos de nuevo a esperar a la garita, cuando ya estaba amaneciendo, y como dijo mi madre, de noche la maldad sale. Pues conforme iba amaneciendo, podía sentir un poco de calma. Custodiados por 2 patrullas, entramos por esos arcos. Salió mi papá preocupado por nosotros, pues nos había escuchado en la manera que habíamos salido, pero también pude ver su rostro más aliviado, pues decía que mi mamá había amanecido más tranquila y que había despertado pidiendo comida. Las autoridades se llevaron muestras de agua, por lo que mi madre cuenta ahora. Dice que estaba atrapada en sus propios sueños y que veía siempre un perro negro que la invitaba todas las noches a entrar en un espejo que estaba en la pared. Mi papá me dijo que el vaquero había huido y que su amigo del rancho vecino dijo que lo vio caminar cojeando, sobándose la espalda, como si se hubiera caído de un caballo. Cuando abrieron su cuarto, vimos que tenía un altar con muchas imágenes, un jarrón con agua y figuras pequeñas adentro, algunas veladoras y fotografías impresas de todos nosotros, incluyendo la de mi mujer mientras dormía en el cuarto. Platicando con expertos en el tema, me han dicho que cuando veía al perro pataleando en el cuarto, estaba presenciando e interrumpiendo un ritual para manipular los sueños de las personas a distancia. Y en este caso, lo que puedo ligar es el inconsciente de mi madre. Nunca obtuvimos respuesta de las autoridades sobre las muestras de agua, pero el vaquero era el único que tenía el acceso al pozo y quien hacía llegar el agua a la casa. Siempre me pregunté qué es lo que quería, y la respuesta a eso es todo un misterio. Me han dicho algunos que lo que quería era desaparecernos para quedarse con el rancho, pero ahí es donde pregunto, ¿por qué no lo hizo de manera directa? Hasta después de 2 meses todo había estado completamente tranquilo. Mi madre recuperó su color, su fuerza, y una mañana recibí una llamada de mi padre preguntándome que cómo estaba, agradeciéndome por todo lo que habíamos hecho, y finalmente me comentó, y cito con sus palabras: «Oye, creo que ya vi el perro que decías, o aunque no directamente, fue ayer que llovió, y en el suelo se dejaron ver sus pisadas». Me acuerdo clarito del día que nos llegó la noticia de que mi abuelo se había puesto malo. Era un viernes. La muchacha que iba y venía del rancho nos informó que mi abuelo ya no podía ni pararse, que ya no veía nada y que desconocía a las personas que lo iban a visitar. Y al paso de una semana, el viejo pasó a mejor vida. Cuando llegó aquella noticia, sentí el peso de una responsabilidad de inmediato. Era un pensamiento que había estado evitando todos estos años, y era que al ser el único nieto varón de mi abuelo, porque de hijos tuvo solo a mujeres, era a mí a quien le tocaba la herencia del rancho, un enorme campo de tierras fértiles y una casa bastante amplia. No les voy a mentir, llegué a pensar en vender todo aquello durante un tiempo, pero siendo realistas, mi vida en la ciudad tampoco era muy prometedora que digamos, ni apuntaba a nada. Y el pensar que era por esa razón, por la cual nunca tenía suerte con las mujeres, me llevó a pensar que si le ponía ganas al trabajo en aquellas tierras, podía amasar buena cantidad de dinero, y ahora sí, tener algo sólido para conocer una buena mujer, y así crear mi propia familia. Así que me mudé al rancho con esa idea. En aquel entonces, me fui en una camioneta que me había regalado mi padre, una Ford viejita de color azul cielo. Yo tenía 25 años, y por la falta de experiencia en la siembra, sentía un poco de miedo de no saber dirigir a los ayudantes
como mi abuelo lo supo hacer durante años. Desde niño había pasado las vacaciones ayudando a mi abuelo en la cosecha, pero una cosa era ayudar en tareas fáciles y otra muy distinta era llevar las riendas de todo un rancho y lo que eso conlleva. Comencé por erradicar una plaga que, como nadie le puso atención durante las semanas que mi abuelo estuvo enfermo, había comenzado a llenar una parte de la milpa de escarabajos y gusanos que no eran del todo beneficiosos para la tierra. Así que para limpiar todo eso, me dediqué a fumigar durante las noches. Normalmente me ayudaban 2 muchachos con esa tarea, pero esa noche me habían avisado que no podrían, así que me aventé esa chamba yo solo. Y poco antes de acabar, escuché unos pasos de alguien pasando por un costado de la cerca de alambre de púas, sobre un caminito. Eran casi las 11 de la noche. Me pareció extraño, así que me quedé en silencio para escuchar más claro. Después levanté la cabeza por encima de una de las matas de maíz y vi que era una mujer en un vestido negro, con un velo que le cubría el cabello y el rostro. Se giró de frente a mí. Parecía que me observaba, pero yo a ella no le veía nada. La saludé con un buenas noches, pero no me contestó. Le bajé la mirada decidido a regresar a mis actividades, pero escuché que se le cayó algo, así que volví a mirarla. Era una bolsa de cuero también de color negro, como una cartera. Ella no se movía, como si esperara a que me fuera, pero ahí me quedé. ¿Necesita ayuda?, pregunté, y aquella cosa comenzó a gruñir como si fuera un perro enojado antes de morder. Y cuando se agachó para recoger aquel objeto, alcancé a ver un brazo que dejó ver de su vestido manga larga. Era un brazo muy delgado y arrugado, como el de una señora ya muy viejita. Ahí sí preferí voltearme, y por un momento me quedé cubierto por las matas que eran más altas que yo, agachado, dándole la espalda, pensando en qué hacer para salir. No lo podía creer. Traté de pensar que aquel gruñido venía de un animal que tenía detrás o en su otro brazo que a lo mejor no alcancé a ver, pero igual no llegué a nada y preferí así dejarlo. Me fui caminando despacio, tratando de recordar otro momento para engañar a mi mente, pero nada podía imaginar. Estaba tan nervioso que ni siquiera pensé en la fumigadora. Toda aquella noche se quedó ahí botada. Yo caminé y caminé hasta llegar a la casa sin voltear, y cuando abrí la puerta, tuve que forzarme a pensar que lo que había presenciado no era real. No tenía tiempo para estar pensando en eso. Había mucho trabajo por hacer, así que preferí ni siquiera mencionarlo ni andar preguntando. En medio de esa carga, esos primeros meses me la pasé a pura prueba y error, apoyándome en lo que me decía Rubén, el chavo que me ayudaba, mismo que también le trabajó a mi abuelo. Se podría decir que Rubén era mi único amigo durante mis inicios en el rancho, pues una de mis debilidades es que nunca he sido una persona muy sociable. Me la paso sobrepensando todo el tiempo. Eso fue y ha sido uno de mis mayores problemas al relacionarme con la gente, pero lo que sentí durante mi estancia en ese pueblo fue algo diferente, pues con el tiempo me supe ganar la confianza de las pocas familias que vivían alrededor. Si bien no era el más querido, pero me aceptaban tal y como era, a excepción de una persona, don Emilio, un señor que fue durante toda su vida enemigo de mi abuelo. Lo único que sabía era que ambas familias fueron de las primeras que llegaron a estas tierras, y que en su momento don Emilio estaba muy interesado en los terrenos de mi abuelo, por ser un lote bien conectado con una presa grande que se encontraba en la parte de atrás de nuestras tierras. No eran muchas casas, porque en realidad, si no vivían de algo relacionado al ganado o la siembra, no había mucho más que hacer. Solo teníamos una tiendita que estaba a la mitad del camino, entre mi rancho y la carretera que te llevaba a la ciudad. Cuando caía la tarde, ahí algunos pasaban a tomar algo o a jugar una maquinita de monedas. Algunos iban únicamente a platicar con la dueña de la tienda, pues ese día eran como las 9 de la noche. Yo ya quería llegar a descansar, así que le pisé al acelerador sobre aquella carretera de terracería, y en un pequeño descuido, alcancé a ver a una mujer parada en medio de la carretera. Metí el freno de golpe y la camioneta se amarró, y por poco chocaba contra un árbol. Como pude me bajé para ver cómo se encontraba la persona, dejando las intermitentes prendidas. Estaba muy apenado. Le pedí disculpas y le dije que en verdad no la había visto.
Le seguí hablando muchas cosas y ella apenas me veía. Llevaba una manta de color negro que cubría su cabeza y parte de su rostro. Cuando se levantó, noté que era una muchachita de unos 20 años. Me dijo que no había problema, que a lo mejor por el velo que traía, ella tampoco me vio venir. Le pedí de favor que me dejara llevarla hasta su casa como disculpas, y accedió. Nos subimos a la camioneta y avanzamos. Ella me iba diciendo por dónde darle, y cuando de reojo la volteé a ver, me di cuenta que en verdad la muchacha estaba preciosa. Tenía una piel tan limpiecita y una sonrisa bien linda. Le pregunté su nombre y me dijo que se llamaba Rosa. Casi no hablé. Como antes comenté, no es algo que se me dé. Yo quería, pero me distraía mucho la manejada y el irla viendo. Solo le hice ver que no la había visto antes por esos rumbos. Y ella me contestó que era nueva en el pueblo. Apenas tenía 5 días, que solo venía de vacaciones y que se estaba quedando con su abuelo. Cuando me dijo el nombre de su abuelo, pegué un acelerón por los nervios. Era don Emilio. Quiso seguir diciéndome por dónde darle, pero con un tono serio. Le dije que ya sabía cuál era la casa a donde nos dirigíamos. Cuando llegué a la esquina, le pregunté por cuánto tiempo se quedaría en el pueblo. Me dijo que no por mucho. Le pregunté si podía volver a verla antes de su partida, y ella me contestó: «¿Si no me vas a aventar tu camioneta?» «Sí». Eso me sacó una carcajada de las que no me gusta que se me salgan. Me cubrí la boca con la mano enseguida. Ella se sonrojó al instante y me dijo: «Ven mañana por mí». Le tuve que contar en resumen todo el odio familiar que nuestras familias se tenían y que me era complicado estar jugando con eso. Le pedí que no le comentara a su abuelo que me había visto y que mejor nos viéramos en la tienda a las 7 de la noche del otro día. Se despidió tomándome del brazo. Se quitó una pulsera roja que traía colgando y me la puso en la mano derecha. Aquella noche me regresé en verdad muy emocionado, todo el tiempo viéndome la mano y esa pulsera a cada rato que podía. A la mañana siguiente, a manera de actualizarme con el tema, le pregunté a Rubén sobre don Emilio, y cuando pronuncié aquel nombre, echó una mirada de sorpresa. Al inicio no quería decir nada. Yo sentía que le daba vueltas al tema, y cuando le conté que había conocido a su nieta, me recomendó que mejor no me involucrara con nada relacionado con don Emilio. Decía que la gente que se metía con él acababa mal, que él no jugaba limpio. Me pasaron muchas cosas por la cabeza, pero cuando recordaba aquel momento de la noche anterior con Rosa, me terminó dando igual. Se hicieron las 6:40 de la tarde y me dirigí hasta aquella tienda. Estuve sentado en la banca de madera hasta las 8 de la noche. La señora de la tienda me preguntó que a quién estaba esperando. Para no dar tanta información y que todo se hiciera un chisme, le dije que a nadie. Me paré y me fui cabizbajo por la desilusión, pensando que tal vez Rosa lo había olvidado, o peor aún, que nunca le importó. Arranqué la camioneta y me fui directo para la casa. Poco antes de llegar, vi a una mujer sentada enfrente del zaguán. Tenía una falda de mezclilla y una blusa blanca de tirantes. Era Rosa. Se miraba muy linda. Le dije que me había quedado esperándola por allá. Ella se acercó a mí con una sonrisa y me besó muy cerca de los labios. Me dijo que no podían vernos juntos, que su abuelo había escuchado y vio que la había ido a dejar a su casa la noche anterior, que se había escapado sin que nadie se diera cuenta, pero que ya todos estaban dormidos. La invité a que se quedara a cenar. Yo saqué una botella que tenía guardada para la ocasión. Una cosa llevó a la otra, y sin entrar en detalles, terminamos durmiendo juntos aquella noche. La veía a detalle cuando me contaba algo, y por un momento sentí que al final había encontrado a la mujer que tanto había estado buscando. La llevé a su casa como a las 3 de la mañana, apagando la camioneta 2 calles antes de llegar, caminando con ella hasta la puerta, y cuando nos estábamos despidiendo en la entrada, se encendió la luz de la parte de adentro de aquella casa, como si la estuvieran esperando. Ella volteó hacia mí y me decía que me fuera. Yo movía la cabeza diciendo que no, pero ella me repetía en voz baja: «Entiende que te tienes que ir». Le dije que prefería confrontarlo, que no me gustaba andarme escondiendo. Le propuse después que se quedara en el pueblo, que ya no se fuera más, que se quedara conmigo. Ella me contestó en un tono más serio que me fuera ya, que hablaríamos otro día. Abrió la puerta y finalmente se metió.
Yo le di para mi casa. Aquella noche no dormí nada, pensando en los posibles problemas a los que me podría enfrentar, ya que don Emilio tenía mejores relaciones con los contactos que nos ayudaban a distribuir la cosecha hacia las ciudades cercanas, y no quería que eso me afectara, pero tampoco quería que lo de Rosa se terminara así como así. Se hicieron las 5 de la mañana, y vi que a lo lejos ya andaban unos muchachos en el riego, entre ellos Rubén. Le grité y lo invité a tomar un café conmigo, y una vez más, lo volví a cuestionar sobre qué sabía sobre don Emilio, y si conocía a Rosa. Al inicio se puso serio, pero después él me dijo que me iba a contar, pero que no anduviera diciendo nada de lo que él me dijera, y me hizo el comentario: ustedes los ricos siempre se van, pero nosotros, en la tierra siempre nos quedamos. Le di mi palabra que no diría nada mirándolo directo a los ojos, y me contó que el fallecimiento de mi abuelo estaba relacionado con don Emilio, que todos en el pueblo lo sabían, pero que nadie lo diría porque nadie quería problemas. Me dijo que no era la primera persona a la que le hacía lo mismo. Le dije que me hablara claro, hasta que al final lo hizo, y me dijo volteando para todos lados que don Emilio estaba muy metido en la brujería. Desde ahí lo escuché con más cuidado. Continuó diciéndome que lo de mi abuelo no fue una enfermedad normal, que al inicio pasaba una señora muy guapa que nadie conocía, que andaba vendiendo unos atrapasueños grandes de casa en casa. Mi abuelo, por ser amable, le compró uno y lo tuvo colgado en la entrada, y que toda esa tarde que lo compró no lo paraba de observar, y que fue desde ahí que al siguiente día su vista se le comenzó a nublar, y a la semana ya no se podía parar. Rubén se puso de pie y siguió diciendo: esa gente que llega siendo según nueva en el pueblo termina siempre acabando con la vida de las personas. Así se han ido varios, y curiosamente, don Emilio es el nuevo dueño de esos lugares. Con todo eso que me contaba, sentí como el café se me revolvía en el estómago. No podía creerlo. Algo de mí estaba entrando en negación. Supuse que Rubén era un incrédulo y que nada de esto podía ser cierto. Lo cierto es que, acabando todo aquel cuento, me comenzó a dar un dolor que venía de la espalda alta. Y como no había dormido nada, acabando ese café, le pedí a Rubén que se hiciera cargo de la milpa, que lo vería más tarde para poder descansar un rato. Pasaron unos minutos. Yo estaba en mi cama tratando de acomodarme para dormir, pero sentía como aquel dolor se iba moviendo de la espalda a mi brazo. Era un dolor muy insoportable. Acompañado a eso, fui sintiendo mi sudor. Me toqué la frente. Me estaba entrando una temperatura, misma que me tumbó en un profundo sueño. Y fue ahí que tuve la peor pesadilla de mi vida, pues se sentía muy real, porque estaba en la misma habitación y Rosa estaba ahí. Ella se me acercaba para besarme. Aquel beso era lento y suave. Yo no podía abrir mis ojos por más esfuerzo que hacía, y cuando le toqué su rostro para palparla, sentí que tenía una piel muy delgada. Seguí deslizando mi mano y noté que estaba llena de arrugas, como si se tratara de una persona anciana. Bajé la mano a sus brazos y lo mismo. Estaban llenas de arrugas y con unas partes con pelos largos. Eso me hizo despertar de golpe, y cuando abrí los ojos, vi el reloj, y no había pasado ni una hora. El dolor en mi espalda era aún peor. Sentía como si la tuviera partida, y el dolor esta vez ya me llegaba al brazo. Así pasaron 2 días seguidos con el mismo dolor que se me iba recorriendo hasta llegar a mi mano. Caminaba, pero sentía como si estuviera cargando el peso de un costal muy pesado, como si se me hubiera reventado toda aquella parte de mi cuerpo por dentro. Para el tercer día que me sentí así, por eso de las 9 de la noche, escuché que tocaron el portón de una manera insistente. Era Rosa, envuelta en un vestido blanco y cargando un pocillo de metal. En cuanto abrí, ella se me quiso aventar a besarme, pero yo en cambio di un paso atrás. Me dijo que estaba enterada de que estaba enfermo y que me traía un té. No sé cómo lo hacía, pero la seguía viendo hermosa. Ya no sabía que era real. Le pregunté por lo que había pasado 3 días antes con su abuelo y me dijo que todo estaba resuelto, que él no se oponía a nada. Me pidió dejarme cuidar esa noche y que la dejara entrar. Abrió ella misma y pasó a mi lado, dejando un olor muy distinto al de los días anteriores.
Me sirvió del té que me traía y se sentó en la mesa. Yo bebí un poco. Ella miraba todo el interior de la casa y en un movimiento que hizo con su cuerpo, se le cayó una bolsa de cuero negro. Era lo mismo que se le había caído meses atrás a aquel ser que me había gruñido cuando estaba fumigando. Como pude me levanté y le dije que se largara de mi casa. Tomé un palo de madera y le grité que se largara si no quería salir herida. Pero la realidad era que estaba tan débil que aquel pedazo de madera se me terminó cayendo al suelo. Ella se burlaba de mí apretando los dientes, y por un instante ya no había nada que ocultar. El ser que tenía enfrente de mí mantenía aquel rostro de rosa, pero con una corporalidad de un hombre viejo, con su mirada seria hacia mí, como mostrando su verdadera persona. Sonriendo, tomé de nuevo el palo con el otro brazo y se fue saliendo de la casa diciendo que al rato volvería. Creí que ya todo había terminado. No sé cuánto tiempo pasó, pero escuché que alguien andaba rondando las ventanas de la casa. Y después alcancé a ver el humo que entraba por debajo de la puerta de mi cuarto. Se fue haciendo tanto que me nublaba la vista. Eso me sofocó hasta que me quedé profundamente dormido. Fueron los vecinos quienes me sacaron cargando. Alcancé a ver que algunos traían cubetas de agua. Ellos me habían ayudado a apagar un fuego que me habían prendido alrededor de la casa. Poco entendía lo que pasaba. Horas después desperté y me di cuenta que estaba en la casa de la señora de la tienda. A todo esto se llama Edith, y me dijo que don Emilio estaba haciendo de las suyas conmigo. Rubén le tuvo que explicar todo, y lo primero que hicieron fue quitarme la pulsera que ella traía muy apretada de lo hinchado que tenía el brazo, y me hicieron sacar toda aquella porquería que me había tomado en aquel té. Me mantuvieron escondido ahí por unos días, hasta que poco a poco fui recuperando las fuerzas, hasta poder mantenerme de pie por mi cuenta. La muchacha que le dio la noticia a mis papás cuando mi abuelo estaba enfermo fue la misma que les contó sobre mi situación. Ellos fueron por mí y me llevaron a hacer unos análisis al hospital. Me ausenté del rancho por más de 2 meses. Rubén me dijo que todo ese tiempo, el maíz que estábamos sembrando había alcanzado buen tamaño por fuera, pero que estaba todo podrido por dentro. Nada se había alcanzado a salvar. Me enteré también que don Emilio había tenido problemas con la policía, por problemas que ya venía cargando. Se dice que lo tienen encerrado y enloquecido, aunque otros aseguran que no ha dejado de llegar gente nueva al pueblo. Yo estoy en planes de vender todo aquello. Le tengo mucho cariño al campo, pero creo que con los asuntos de brujería o nahuales no se juega. Algunos dicen que es una especie de ángel y que no te hará nada. Otros aseguran que busca llevarse a los más vulnerables que se encuentre por su camino. ¿Es este aterrador sujeto un mensajero del más allá o una creación de la imaginación colectiva? Acompáñanos escuchando una de tantas historias que hay alrededor del mundo sobre este enigmático personaje, el hombre del sombrero, que nos envía Antonio Flores desde un pueblo al sur de Hidalgo. Escuchemos. Buenas noches, pata de mono. Quiero compartirte esta historia que me ha estado sucediendo desde que tenía 11. Para ese entonces vivía con mi mamá y mi hermanito de 8. Vivíamos en el segundo piso en un departamento pequeño de solo un cuarto, en donde dormíamos los 3 en una cama muy grande. En el piso de abajo mi mamá tenía un pequeño negocio de comida corrida. Por lo que recuerdo era en verdad demandante, pues ella hacía todo sola. Eran tiempos difíciles y cuidarnos a mi hermano y a mí era casi imposible. Eso hacía que nos la pasáramos todo el día en la calle con los vecinitos de la colonia de atrás, y solo nos reuníamos para comer en la tarde. Ya viéndolo desde ahora, diría que estábamos un poco descuidados, por así decirlo, pero no me quejo, me divertí muchísimo. Todo comenzó la noche de un sábado, en la que estábamos viendo una película los 3. A una hora de que inició, en un punto, no recuerdo la razón, los volteé a ver y me di cuenta que se habían quedado dormidos. Yo me quedé viéndola hasta el final. La pantalla había cambiado a color negro y las letras de los créditos estaban bajando. La noche era silenciosa. No se escuchaba ni un carro pasando afuera.
cuando escuché que alguien me llamó por mi nombre. La voz venía de la calle. Salí por el balcón y escuché mi nombre más nítido. Antonio. Era tanta mi inocencia que respondí preguntando que quién era. La voz era igualita a la de un primo. Me salí más por el balcón y le dije que no podía abrir, que haría mucho ruido y que ya todos estaban durmiendo. Por la cabeza me pasó el pensamiento que era muy tarde para que ese primo anduviera solo, pero algo de mí no lo podía dejar afuera. Me trepé por unas figuras de cemento en la pared de aquel balcón para alcanzar a ver más abajo. Le pedí que se asomara, pero no me contestó. Pasaron unos segundos y me gritó de nuevo que por favor le abriera. La inocencia o la presión me ganó esa vez, pues sin pensarlo crucé sin hacer ruido el cuarto donde dormíamos. Bajé las escaleras, llegué a la puerta, me asomé por una rendija pequeña y vi por primera vez a ese hombre vestido completamente de negro, con un sombrero, apretando su boca como si quisiera evitar reírse. Me veía directamente por la misma rendija. Mis piernas me temblaban. Me hice hacia atrás pegando mi espalda a la pared y pegué un grito que hizo que mi mamá bajara corriendo por las escaleras hasta donde yo estaba. Le conté todo mientras apretaba mi cabeza muy fuerte con sus manos. Estaba en verdad muy espantado. Me dijo que estuviera tranquilo, que tal vez había tenido una pesadilla. Nunca me creyeron, y en verdad que es lo peor que te puede pasar, que cuentes algo así de terrible y a quien le confíes no te crea. Yo crecí todo ese tiempo sabiendo que lo que había visto no se trataba de ningún sueño vívido como decía mi madre. Pasaron los años y aquel momento se había convertido en un trauma. No podía dormir con la luz apagada. Temía de la gente que usara ese tipo de sombrero y hasta a mi primo evitaba para no escuchar su voz. Nunca le conté. Creo que se hubiera burlado. Cuando llegué a mis 17, mi mamá ya había cerrado aquel restaurante y nos cambiamos a un departamento de 2 cuartos. Mi mamá dormía en uno y mi hermano y yo compartíamos el mismo. Como era un espacio muy reducido, dormíamos en una litera. Por ser el mayor y para mi tranquilidad, elegí desde el inicio dormir en la cama de arriba. Así me sentía más seguro. Entre mi hermano y yo, siempre hemos tenido comunicación en todo, y una noche me pidió el favor que no le dijera nada a mi mamá. Se quería ir a dormir con la novia y que llegaba tempranito. Yo le dije que sí, pues no tenía problema con eso. A mí no me regañarían si algo salía mal. Solo quedamos en que según esto, yo no sabría nada si algo pasaba. Por eso de las 11 mi hermano se despidió de mí. Le pedí que me dejara el celular, porque el mío se me había estrellado y quería jugar, pero me dijo que lo usaría para comunicarse con su novia. Lo vi irse y cerrar aquella puerta sin hacer ruido. Me quedé despierto hasta tarde, hasta que poco a poco me fui cayendo en el sueño. No estoy seguro de cuánto tiempo permanecí dormido, pero sí de la manera en que desperté. No fue de golpe que pasó. Eran unos pequeños golpes que venían de la parte de abajo de la cama, como si me quisieran molestar. Eso es algo que mi hermano no hacía, pero aún así fue lo primero que supuse, que había regresado y quería despertarme. Así que en voz alta le pregunté que qué quería, que me dejara dormir. Me asomé inclinando mi cabeza hacia abajo y volví a ver al mismo hombre que años atrás había presenciado. Esta vez no sonreía, nunca me habló, solo se quedaba viendo hacia arriba sin expresión, como si fuera un maniquí. Del susto muy rápido me regresé por completo a mi cama. Sabía que era él. Quería bajar y encender la luz. Quería salir corriendo, pero de todo decidí ignorarlo, como si no estuviera ahí. Pasé mucho tiempo completamente tapado con el cobertor, escuchando cómo en la cama de abajo alguien se daba de vueltas y vueltas. Yo pensaba que si no me movía, aquel ser no me molestaría más. Escuché después cómo la puerta se abrió lentamente. Le pregunté, ¿Luis? Ese es el nombre de mi hermano. Me dijo, ven, baja. Pero no contesté. Volví a sentir cómo golpeaban el colchón por la parte de abajo. Y por puro instinto, grité lo más que pude. Aquella noche vi llegar a mi madre muy desesperada. Me comenzó a apretar de nuevo la cabeza y me preguntó si había vuelto. Yo le dije que sí con la poca voz que me salía.
Me preguntó por mi hermano y le tuve que decir que sabía dónde estaba para que estuviera más tranquila. Actualmente tengo 38 años. Trabajo, pero me es muy difícil socializar. Ya no he contado estas historias a nadie, pero pienso que exponiéndolas a más personas, como en este canal, pueda leer que no soy el único al que le pasan este tipo de experiencias. Eran casi las 7 de la noche. Ya el sol se había ido, pero sus últimos rayos hacían que las ramas de los árboles se tornaran con ese color anaranjado tan característico. Había salido a tirar la basura. Volteé hacia la hierba alta del monte que está atrás de mi casa y vi a una persona que venía hacia mí. Pensé que era alguien que estaba limpiando el terreno de al lado y venía a pedir agua o que estaba perdido. Levanté la voz para hacerle saber que estaba caminando ya en el terreno de mi casa y con el rostro inclinado hacia abajo, siguió caminando hacia mí. Y poco a poco, conforme las hierbas fueron dejando ver la figura completa de aquel ser, levantó la cara y a unos 10 metros de distancia de mí se detuvo, dejándome ver aquel rostro tranquilo y pálido de Blanca Estela. Aunque nos miramos durante unos segundos, no mencionó ninguna palabra, ni yo. Aquel día sentí como rápido me sudaron las manos. Me giré para meterme corriendo a mi casa. Me comía tanto el miedo que no quería voltear hacia atrás, pero tampoco podía evitarlo. Así que justo cuando jalé la puerta con un brazo, me giré para ver si venía detrás de mí y al ver que no había nada, azoté la puerta de golpe, haciendo un estruendoso eco. Me encontraba solo y mi mamá había metido el teléfono de la casa en una caja de madera con un candado para que fuera imposible alcanzar los botones al hacer llamadas, porque decía que el recibo estaba llegando muy caro. Tuve que usar un tenedor para alcanzar los botones. Cuando logré llamar a mi papá, me contestó diciéndome que venía manejando, así que no me dejó contarle nada. Solo me decía que estaba cerca de la casa, que esperara a que llegara. Dijo también que si necesitaba algo urgente, fuera a la casa de mis tíos que quedaba cerca. No había pasado ni un minuto cuando se escucharon golpes en la puerta 3 veces. Escuché la voz de mi abuelo diciendo el nombre de mi mamá como solía hacerlo cuando estaba en vida, y por unos segundos pensé en salir corriendo, pues sabía que se estaba tratando de un oscuro truco de Blanca Estela. Me mantuve en silencio, pues no habían pasado ni 10 minutos que había cerrado aquella puerta. Era muy posible. Me asomé muy despacio por una de las ventanas laterales, moviendo la cortina lentamente, y la vi. La vi con su rostro pegado del otro lado del cristal de la ventana, viéndome directamente a los ojos como si estuviera esperando todo este tiempo a que me asomara justamente por ahí. Los nervios me comían. Comencé a gritar, pero al mismo tiempo mis oídos se ensordecieron. No escuchaba nada. Solo la veía claramente mientras tocaba el cristal con su mano. Entré en un estado de shock. Mi cuerpo se contrajo. Y lo último que recuerdo fue que intenté sujetarme de la cortina para no caer de golpe. Y después, todo fue obscuridad. Cuando desperté estaba ya en el hospital. Habían pasado 3 días que estuve inconsciente. La caída que tuve hizo que el golpe me indujera en un profundo coma. Durante los primeros días, ni los doctores ni mi familia me cuestionaron nada. Yo me la pasaba callado. Hasta después, supe que había sido una recomendación del doctor que yo solo fuera hablando del tema y dejar que sola se fuera recuperando la memoria. Ellos creían que había perdido la memoria. Lo peor era que lo recordaba todo claro. Cuando por fin hablé con mis papás y mi hermano en una cena, me comentaron que durante esos días me habían ido a visitar algunos familiares y la mamá de Blanca Estela. Eso me hizo sentir de nuevo el sudor en mis manos. Continuaron diciendo que me había dejado un sobre con mi nombre. Mi hermano, que siempre hacía comentarios fuera de lugar, no pudo contenerse las ganas de preguntarme si había sido mi novia. Yo no tenía humor.
Subí a mi habitación, ansioso para abrir aquel sobre, y lo que había dentro es algo que me detonó directamente a la locura. Pero antes les quiero contar quién fue Blanca Estela en mi vida. Tenía alrededor de 10 u 11 años y una niña había llegado a la primaria. Casi todos nos conocemos entre nosotros en el pueblo. Era evidente que ella entera no era de aquí. Era como un ángel que hacía honor a su nombre, Blanca Estela. Recuerdo que usaba siempre un gorro color negro, que aunque hacía mucho calor, le quedaba bien. A los compañeros les decía que su cabello estaba pintado de color rosado, pero la realidad era que estaba pasando por una terrible enfermedad y que estaba perdiendo cabello. Del salón a mí fue al único que le contó. Nos hicimos muy buenos amigos, pues desde el primer día que la conocí, le tocó sentarse a mi lado. Ella era en verdad hermosa, aunque no era popular. Los compañeros la molestaban por usar aquel gorro. Algunos se lo querían quitar, y yo, al saber su secreto, intentaba defenderla, aunque algunas veces me tocó llegar con uno que otro golpe a la casa. Pasaron los meses y cada día que pasaba le vi perdiendo peso, al igual que aquel semblante alegre con el que llegó. Y una tarde, justo 20 minutos antes del timbre de salida, con la cara roja y los dedos sudorosos, le expresé finalmente lo que sentía. Ella me respondió que era demasiado tarde, que posiblemente se iba a ser la última semana en la escuela, que tenía que hacerse unos exámenes en otra ciudad, pero me dijo que también le gustaba. Le pregunté que cuándo volvería a verlo, y no me contestó nada. Miró hacia abajo y, llorando, se fue secando las lágrimas de sus ojos. Aquel día me molesté conmigo, porque creí que había sido muy inoportuno. Sonó el timbre y me fui corriendo. Aquella noche soñé que Blanca Estela me tomaba de la mano y me susurraba al oído que si me quería ir con ella. Eso me despertó muy confundido en la madrugada. Al día siguiente que llegué a la escuela, desde la entrada, vi a varias maestras vestidas de color negro, con sus miradas cabizbajas. Sabía perfectamente lo que había ocurrido, y el eco de aquel sueño resonaba en mi cabeza. No entendía yo qué le había hecho. Cuando nos contaron a todo el grupo, varios lloraron, incluyendo a los que se burlaban sin saber la razón de aquel gorro negro. Pero de todos, yo fui el que más lloré. Ni una lágrima en la escuela, pero llegando a casa me derrumbé a chillar en la cama. Esos días soñé con ella casi a diario. Estaba siempre pensando en ella, que me tuvieron que llevar con un médico, porque decían que cuando me hablaban estaba perdido. Hoy, después de años de haber abierto este sobre y sabiendo lo que anteriormente vi, puedo decir que mi alma está en paz, ya que nunca quise hacerme daño realmente, pues lo que en la carta había era la respuesta a la pregunta que le hice y nunca contestó, pues decía que con tal de verme, volvería las veces que fueran necesarias. Si el video te ha gustado, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.